Entre el murmullo de las hojas y la melodía de un caudaloso río, vivía un castor de espíritu fogoso y temperamento ardiente, cuya fama de cascarrabia se extendía por cada rincón del bosque. No era un castor malo, simplemente estaba cansado de que el mundo siempre estuviera en su contra. Desde el más insignificante comentario sobre el clima hasta el vuelo despreocupado de una mariposa, todo le parecía que tenía el único propósito de molestarle. El ruido de los cachorros jugando le parecía un acto deliberado para irritarlo y desconcentrarlo. También le molestaba que la gente hablara de él y lo tachara de cascarrabias sin ni siquiera conocerlo. Sin duda, lo hacían para desmoralizarlo y sobre todo como un signo de la envidia que le tenía, en especial ahora que el castor disfrutaba de su recién terminada construcción, una presa bella y lujosa, sin duda su más grande orgullo y su adorado hogar. Una mañana, mientras el rocío aún cubría el suelo y las primeras luces del alba se filtraban a través de los árboles, el castor se cansó de siempre estar enojado y de malas. Así que se dirigió con sigilo y cautela, para que nadie se enterara, a buscar al único ser que podría ofrecerle una respuesta: el cuervo, conocido por todos como el sabio del bosque. Este encuentro fue breve y para el castor fue sumamente frustrante. El cuervo, tras escuchar en silencio los problemas del castor, con su mirada penetrante y su voz grave, únicamente le dijo: el camino hacia una vida de paz emocional es aprender a ver lo que te pasa como si de golpe de una nuez al caerse se tratara. Tras decir estas palabras, sencillamente emprendió el vuelo, dejando atrás un rastro de plumas negras como la noche. El castor, confundido y bastante molesto por lo que consideró una pérdida de tiempo, regresó a su presa decidido a olvidar la inútil palabrería del cuervo. Sin embargo, la paz no le duró mucho tiempo. Pocos días después, mientras se regodeaba en la tranquilidad de su hogar, un sonido perturbador rompió el silencio. Era un golpe agudo contra la fachada de su presa. Inflamado por la ira, salió para confrontar al agresor, que seguramente estaría lanzando piedras a su hogar. Pero afuera no había nadie. Aquello lo enervó aún más. Con los días, su rabia no solo aumentó al percatarse de que los golpes a su casa seguían, eran constantes a cualquier hora. Así que vivía ansioso esperando escuchar el siguiente golpe para salir y capturar a los infelices que querían molestarlo. El problema es que nunca alcanzaba a atraparlos, por lo que se dispuso a no descansar hasta vengarse de aquellos que sin piedad y sin respeto lanzaban piedras a su casa. Así pues, el castor emprendió una serie de intentos para atrapar a los vándalos. Así que primero instaló una trampa compuesta por un cubo repleto de agua con hielos, suspendido sobre un mecanismo rudimentario, pensado para volcarse sobre quien quiera rozara el hilo casi invisible, tendido a lo largo del camino. Sin embargo, un día, mientras caminaba cerca de su trampa, el castor escuchó un golpe sobre su casa y de inmediato se dio la vuelta, activando por accidente el mecanismo y provocando que la primera y única víctima de su trampa fuera él mismo. Dejando atrás las trampas, decidió realizar patrullas nocturnas, planeando esconderse en la oscuridad para atrapar a los envidiosos que apedreaban su hogar. Pero no contó con que la oscuridad también los ocultaría a ellos, y nunca pudo ver absolutamente a nadie. Pero lo que realmente la obligó a suspender sus patrullas nocturnas fue cuando, una noche, incapaz de ver por dónde andaba, tropezó con una raíz traicionera que lo envió rodando cuesta abajo, para finalmente aterrizar en un charco de barro. Después
de esta serie de intentos fallidos y frustraciones acumuladas, el castor decidió tomarse unos momentos para respirar y relajarse. Fue entonces que, paseando, encontró un montón de nueces de nogal dispersas alrededor de su presa. Al ver sus frutos favoritos por todas partes en el suelo, empezó a comer las nueces, disfrutando de cada bocado, olvidándose momentáneamente de sus preocupaciones. Pero en ese instante, la serenidad fue interrumpida por un golpe que sonó contra su pared. Seguramente esos vándalos acababan de lanzar una roca, pensó, pero apenas estaba dispuesto a ver quién había sido, cuando una nuez le golpeó la cabeza, dejándolo desconcertado por un rato, lo suficiente como para ver otra nuez cómo caía del árbol, golpeando una vez más a su presa y generando exactamente ese sonido que durante días y días lo había atormentado. Fue entonces que el castor se dio cuenta de que nunca habían habido maleantes apedreando su presa. Solamente eran nueces cayendo de un árbol. Al darse cuenta de esto, la furia que había guardado por días se esfumó de golpe. Incluso suspiró y dejó salir una risita de alivio. Pero, ¿por qué tu ira se ha disipado?, dijo una voz de la nada. Se trataba del cuervo, que había estado observando todo sin que el castor se percatara. ¿Acaso no siguen golpeando tu hogar? Deberías seguir igual de enojado como la has estado todos estos días, insistía el ave. El castor, con una sonrisa tranquila, explicó: No, ¿cómo me voy a enojar por algo que es un accidente, que es algo normal, que no tiene nada que ver conmigo?, dijo el castor, tratando de justificar su reacción frente al célebre consejero. Pero eso que dices no tiene sentido. Desde un principio, esos golpes estaban libres de malicia y aún así te causaban malestar. En aquellos momentos no necesitaste pruebas para pensar lo peor y atormentarte. ¿Por qué no seguir haciendo lo mismo? Cansado de los comentarios sin sentidos del cuervo, el castor protestó: No, pues tampoco es que yo sea masoquista para enojarme de gratis por algo que no tiene nada que ver conmigo. Tras escuchar esta respuesta, el cuervo sonrió y repitió aquella frase que dijo cuando el castor fue en busca de su consejo: El camino hacia una vida emocional es aprender a ver lo que te pasa como si del golpe de una nuez al caer se tratara. Y una vez más, emprendió el vuelo, pero ahora el castor sí que entendía perfectamente esas palabras. Se dio cuenta de que así como nuestra mente tiene el poder de torturarse pensando lo peor y tomándose las cosas personal, haciéndole creer que alguien estaba arrojando piedras a su casa con malicia, por lógica nuestra mente también tiene el poder de no tomarse las cosas personal, ni hacerse ideas fatalistas. Como pasaría si creyéramos que de una simple nuez al caer se tratara. Este es el mensaje que tenían esas palabras. Todos tenemos la capacidad de ver las cosas de manera no personal, entendiendo que mucho de lo que los otros hacen en realidad no tiene nada que ver con nosotros. Pero sin darnos cuenta, utilizamos ese poder de la mente en nuestra contra, tomando las cosas de la manera que más nos perjudican, y por eso no podemos vivir en paz y felicidad. Inspirado por esta revelación, el castor cambió su actitud hacia la vida, tratando de ver las cosas de manera neutral, no como ataques hacia su persona, sino como cosas que pasan, que muy probablemente no tienen nada que ver con él, y que al no poder comprobar las buenas o malas intenciones de los demás, lo mejor es decidir tomarlas de la manera más beneficiosa para nuestra salud mental. Es esta la transformación que no solo le trajo paz a su propio corazón, sino que también cambió la manera en que el bosque lo veía. Los que realmente actuaban sin maldad hacia él reconocieron su bondad y su valía, pero incluso algunos malintencionados terminaban arrepintiéndose al ver que el castor no reaccionaba con furia,
ante sus infantiles ataques. Por supuesto, había otros que no tenían tal capacidad de reflexión, y ellos sencillamente dejaban de actuar mal frente al castor al comprobar que sus ataques eran incapaces de mortificarlo o de afectarlo. Así pues, el castor aprendió que la verdadera paz no viene de controlar las acciones de los demás, ni de cambiar el mundo a su alrededor, sino de cambiar la manera como eliges ver y responder a lo que te rodea. Sin duda, hacer lo que el castor hizo no será nada fácil, pero vaya que es totalmente posible. Si tan solo te mantienes firme en seleccionar la forma que interpretan las cosas, que te pasan, o las cosas que los demás hacen. Al principio, por supuesto, te costará trabajo y caerás en viejos hábitos. Pero con el tiempo, el esfuerzo y la constancia te terminará resultando totalmente natural, especialmente cuando empiezas a ver los cambios que esta actitud genera en tu interior y en el exterior. La historia del castor nos desafía a examinar nuestras propias reacciones frente a las dificultades y también a adoptar una perspectiva más compasiva y también equilibrada hacia los demás. Nos anima a buscar la paz interior que proviene de confiar en Dios y a vivir de manera coherente con los principios de amor, perdón y gracia que encontramos en las Escrituras. Que esta historia haya edificado tu vida y te permita hacer una diferencia seria entre los hechos reales y nuestras interpretaciones. Ese será el primer camino para vivir en paz y en tranquilidad, contigo y con los seres que te rodean. Te deseo una feliz semana y millones de bendiciones para tu vida.